Saludos, espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a iniciar con un pequeño repaso de los problemas de sistemas de ecuaciones. Vamos a ver. Pues en este punto ya tenemos que manejar cómo resolver un sistema de ecuación. Porque en estos dos problemas de repaso vamos a llegar al final de la reducción, ya sea con Gauss-Jordan o Gauss, y analizar nuestro sistema, si el sistema tiene infinita solución, solución única o no tiene solución. Entonces, ya en este punto otra lo menciono. Ya tuvieron que practicar bastante y manejar la reducción de Gauss-Jordan o simplemente Gauss. Entonces, vamos a ver los siguientes problemas. Y acá es importante recargar que estos problemas van a ser, digámoslo así, el pan de cada día en el examen y en las prácticas, porque son problemas que tienen parámetros como este, que nos dice, determina los valores de alfa y beta del siguiente sistema lineal. Para que ese sistema lineal tenga solución única, infinitas soluciones o no tenga solución. Entonces la idea es siempre la misma. Sea un sistema rectangular, un sistema cuadrado, es aplicar Gauss o Gauss-Jordan y analizar el sistema. Analizarlo. Con el teorema o las definiciones que vimos anteriormente, cuando el sistema tiene solución única, cuando tiene solución infinita o cuando no tiene solución, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la solución de ese sistema. tenemos por ahí, tenemos por ahí el sistema, entonces aplicamos Gauss en este caso. Lo más importante acá es eh, aplicar Gauss primero. Si vemos que el sistema no se complica tanto, lo llevamos a más, a Gauss-Jordan. Pero por lo general, perdón, a Gauss, que es simplemente la matriz triangular superior, porque como estamos trabajando con parámetros, puede ser que a la hora de aplicar Gauss-Jordan se nos complique, porque vamos a tener que hacer más operaciones con esos alfa y beta, o con las constantes que venga en nuestro sistema. Pues primero Gauss, nos concentramos en Gauss. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Vamos a la última fila, que en este caso sería la última ecuación, ¿verdad? Si tiene solución única, es que nos quedó la matriz angular, digámoslo así, perfecta, donde los valores de la diagonal todos son distintos de cero. Entonces, en este caso, la primera condición es que alfa más 4 sea distinto de cero, que eso se convierte en esto, que alfa sea distinto de menos 4, ¿verdad? Digámoslo así, despejando. Alfa acá es distinto de menos 4. La primera condición para que tenga solución única es que alfa sea distinto de menos 4. Igual, si no lo vemos tan claro, cuando nosotros tenemos el sistema de esta manera, o sea, de Gauss, tendremos que hacer la sustitución hacia atrás. Comenzaríamos con la ecuación número 3. Entonces tendríamos que alfa más 4 por x3 es igual a beta menos 5. Entonces nosotros queremos despejar para qué? Para alfa, perdón, para x3. Entonces alfa más 4 que está multiplicando lo paso a dividir. Tendríamos que beta menos 5 entre alfa más 4. Eso es igual a x3. Pero ¿qué pasa acá? Lo que sucede siempre en matemáticas, que debajo o en el denominador siempre tiene que ser distinto de cero. Eso es una regla básica de matemáticas. Recuerden que lo están viendo desde el colegio casi. Entonces, alfa más 4 tiene que ser distinto de cero, porque ¿qué pasa si eso fuera igual que cero? Nos va a quedar beta menos 5 entre cero. Y eso no existe, no está determinado en matemáticas, ¿verdad? Entonces, no existiría x3. No existe. Por eso, para que exista el valor de x3, alfa más 4 tiene que ser distinto de cero, que es igual que alfa sea distinto de menos 4, ¿verdad? Porque si alfa es menos 4, nos va a quedar menos 4 más 4, 0. Pues ya tenemos la primera condición. Ahora, para que tenga infinitas soluciones, ¿qué debe pasar? Bueno, que la última ecuación, en este caso,
que lo que está en color rojo, todo sea igual a 0. O sea, en este caso que alfa más 4 lo voy a obligar que sea igual a 0, pero también el beta menos 5 sea igual a 0. Esa sería la condición para que tenga solución infinita. Vamos a ver. En este caso el problema lo llevan a Gauss-Jordan, pero no es necesario, porque ya con eso vamos a sacar la condición que el sistema tenga infinitas soluciones. Con esa última fila en este caso es suficiente. Suficiente. ¿Lo ven? Acá tendríamos la pregunta que cuando alfa más 4 es igual a 0 y cuando beta menos 5 es igual a 0, para que el sistema tenga infinita solución. Y entonces la primera nos sale que alfa es igual a menos 4 y de la segunda que beta es igual a 5. Si alfa es igual a menos 4 y beta es igual a menos 5, entonces la última fila es todo 0. Es todo 0. Es todo 0. Entonces el sistema va a tener infinitas soluciones. La diapositiva anterior es en el caso si nos piden la solución. Como tiene solución única, entonces podríamos encontrarla, ¿verdad? Igual, como lo mencioné, podemos realizar desde la anterior la sustitución hacia atrás. O Gauss-Jordan para encontrar directamente los valores. Acá cada uno decide cuál es más conveniente o cuál es más fácil para mí. Y eso se logra solamente con la práctica. Se logra solamente con la práctica, ¿verdad? Que ya vimos cómo aplicar Gauss-Jordan, ya lo vimos, y cómo aplicar la sustitución hacia atrás. Eso en el caso que el problema me pide a mí la solución. Si no nos pide la solución, solo el análisis, listo. Solo lo dejamos hasta acá arriba, ¿verdad? Generalmente solo nos piden el análisis. La solución no, porque ya el procedimiento es muy largo. Tendría que ser un problema de desarrollo. E igualmente, si tenemos soluciones infinitas, nos pueden pedir cuál es la solución, cuál es la forma de esa solución, ¿verdad? Entonces, igual le realizamos la sustitución hacia atrás, ¿verdad? Tendríamos una ecuación 1, un 2 y la 3 sería todo 0. Entonces la 3 no nos aporta nada, no nos aporta. X1 de dónde sale, de ecuación 1, X2 de la ecuación 2, despejando, recordando que cada columna representa mi incógnita, ¿verdad? Y de esa manera encontramos X1 y X2, lo que quiere decir que en este caso X3 es un parámetro libre, ¿verdad? Ahí lo que toca es que lo hagan paso por paso, despejando cada ecuación, ¿verdad? Que ya eso lo sabemos hacer. Y luego entonces, devolvámonos al inicio del sistema. Faltaría análisis de cuándo no tiene solución. Para que no tenga solución es que la última fila todas a 0 excepto el vector de la derecha. Entonces necesitamos que esto que está en verde sea 0, pero esto que está en morado, o sea, vamos a hacerlo un poquito más pequeño esto. Acá. Esto que está morado sea distinto de 0. ¿Cuál sería mi condición? Entonces, que alfa sea igual a menos 4 y que beta sea distinto de 5, ¿verdad? Porque 5 menos 5, 0. Esas serían las dos condiciones. Y si ustedes notan, ambas o las tres están muy ligadas. Que tenga solución única, que tenga infinitas y no solución. Siempre respecto si alfa es igual a 0, perdón, igual a menos 4 o distinto, o si beta es distinto de 5 o igual a 5. Vamos a ver por acá la solución. Y si finalmente el sistema no posee solución, cuando alfa es igual a menos 4 y beta es distinto de 5. ¿Verdad? Entonces, no tendríamos solución. En este caso la solución es vacía. Acá nos representa un resumen de la solución. Entonces, en todos los sistemas, ese es el análisis que tenemos que hacer. No importa los parámetros, son 3 parámetros, 2 parámetros, 1 parámetro. Lo importante es aplicar Gauss o Gauss-Jordan y analizar la última columna.
perdón, la última, en este caso, fila, porque estamos trabajando por filas. Ver si tengo una diagonal, digámoslo así, perfecta, donde todos los elementos diagonales son distintos de cero, ¿verdad? Para que tenga solución única. Luego, para que tenga infinitas soluciones, que toda la última fila sea cero, toda la última fila sea cero. O podrían ser que las dos últimas nos queden cero también. Eso lo vimos en la clase anterior. O para que no tenga solución, que la última fila sea cero, excepto la columna donde está el vector B, ¿verdad? Que nos va a quedar 0 igual a algún número. Eso es incorrecto. Recuerden que eso es el principio básico de la ecuación. 0 igual a 0, infinitas soluciones. 0 igual a un número, no tiene solución porque no es lógico que 0 sea igual a 5, que 0 sea igual a 1, ¿verdad? Entonces ahí tenemos. Podríamos tener otros problemillas que van a quedar de tarea, que los vean, ¿verdad? Que lo mismo, el mismo análisis. Vamos a ir a sistemas rectangulares. Vamos a ir a sistemas rectangulares, eso lo vimos en la clase anterior. Recuerden que el sistema homogéneo simplemente es que el vector B es todo cero. Al final de cuentas lo que hace eso es facilitar las operaciones, pero el análisis es lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo de estos con parámetros para terminar este repaso de sistemas de ecuaciones. Vamos a ver este que tenemos la solución. Dice ejercicio, determine para cuáles valores de alfa y beta el siguiente sistema lineal. ¿Tiene solución única? ¿Tiene número infinito de soluciones? ¿O no tiene solución? La misma pregunta de todas. Además, en caso haya el respectivo conjunto de solución. O sea, si tenemos solución, hallarlo. Como lo dije anteriormente, puede ser que en el problema nos pidan la solución o no, simplemente el análisis. Entonces, vamos a ver. Igual aplicamos Gauss. En este caso, vamos a ver, si notamos, tenemos 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces la matriz de coeficientes es de ¿qué? De 3 por 4. ¿Cuál sería la submatriz? La submatriz, vamos a ponerle como B. B sería de 3 por 3. Entonces ahí tengo que procurar que nos quede una matriz diagonal o la identidad, ¿verdad? Entonces, dado que el sistema posee más incógnitas que ecuaciones, no existe valor de alfa y beta para los cuales el sistema tenga solución única, porque es un sistema rectangular. Así, solo hay dos posibilidades, que tenga infinitas soluciones o ninguna. Entonces, igual, digamos que eso es, ya con la práctica que lo vamos a lograr. Si no sabemos eso, simplemente de una vez directo iniciamos con Gauss. Y al final analizamos a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, aplicamos Gauss. Vean acá lo que mencioné anteriormente, que eso es lo que nos va a complicar, o esa es la parte donde complican, que cuando tenemos esos valores constantes, no los podemos sumar. 2 alfa menos 3 es 2 alfa menos 3 porque no son semejantes. Alfa menos 3 medios es alfa menos 3 medios. Beta menos alfa más 1 es beta menos alfa más 1 porque no los podemos sumar. No los podemos sumar. Pues quedan así. Entonces, vean que en este caso, ¿qué tendríamos? Ya determinamos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué terminamos. No seguimos reduciendo el sistema, ¿verdad? Ojo acá, vean que acá tenemos unos puntitos suspensivos. Quiere decir que hay varias operaciones, ¿verdad? Igual, como les digo, la idea es que ustedes ya en este punto ya manejen todas las operaciones de eliminación gaussiana. Entonces, ahora solo nos concentramos en el análisis. Entonces, vean que acá, entonces, voy a pintarlo en color morado. La submatriz de 3 por 3 sería toda esta, ¿verdad? Sería toda esa que tenemos por ahí. Ya ahí logramos mi matriz triangular superior. Alguno podría decir, ¿por qué este valor no es 1? ¿Por qué este valor no lo hacemos 1 también? Porque eso también lo mencioné en una clase anterior. No lo hacen 1, ¿por qué? Porque para hacerlo 1 tendríamos que dividir todo entre ¿qué? Tendríamos que dividir todo entre 2
alfa menos 3. Y puede ser que se nos complique, ¿verdad? Puede ser que alguno diga, no, yo lo voy a hacer. Para mí es más sencillo, no está mal. No está mal. Pero tampoco está mal dejarlo así, ¿verdad? ¿Qué se nos va a complicar? Que esto nos va a quedar todo entre 2 alfa menos 3. 2 alfa menos 3. Y entonces empezar a despejar todo eso. Se nos puede complicar porque tenemos fracciones. Recuerden que acá, igual en matemática, siempre ideal es, bueno, de ser posible, evitar todos los negativos porque siempre tienen problemas de que se nos olvidan. O fracciones que a veces nos complican a la hora de hacer sumas, restas, todas esas cosillas. Entonces, vamos a ver. En este caso, por eso en el material optan dejarlo de esa manera, ¿verdad? Como vimos anteriormente, no tiene solución única. ¿Por qué? Porque no podemos lograr la matriz diagonal perfecta. Porque no es una matriz cuadrada, la matriz de coeficientes, ¿verdad? Rectangular. Por eso, por eso es que nos indican esto que tenemos por aquí en amarillo, ¿verdad? Igual, si nosotros intentamos resolverla, vemos que tenemos ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Y entonces nos va a quedar libre un parámetro, ¿verdad? Nos va a quedar libre x4. Tenemos x1, x2, x3 y x4. Nos va a quedar x4. Entonces ya de fijo no va a tener solución única. Ahora aquí es donde viene el análisis. Necesitamos que ya sea no tenga solución o tenga infinitas soluciones. Tenga infinitas soluciones o no. Entonces, vamos a ver. Para que tenga infinitas soluciones, ¿qué debe pasar? Que todo lo que está en verde sea igual a 0. O sea, que 2 alfa menos 3, 2 alfa menos 3 sea igual a 0. Alfa menos 3 sea igual a, menos 3 medio sea igual a 0. Beta menos alfa más 1 sea igual a 0. Entonces, de 1 y 2 nos va a generar que alfa es igual a 3 medios. Y luego entonces ya tenemos que alfa es igual a 3 medios. Entonces en la ecuación 3 tendría que sustituir alfa por 3 medios. Porque ya obligué que alfa sea igual a 3 medios. Más 1 igual, el 1 más 1 igual a 0. Y entonces despejamos para beta. Beta es igual a, aquí a menos 1 más 3 medios. Beta es igual a 1 medio, ¿verdad? Entonces, para que el sistema tenga infinitas soluciones, alfa tiene que ser igual a 3 medios y beta igual a 1 medio. Que este es acá, este enunciado, el segundo enunciado. Vean que ya el conjunto, veamos que no tiene solución única. Vean que en el resumen es vacío, otra infinita solución y no. En uno nos queda que tenga infinita solución que depende de dos parámetros. En el primero. En el segundo no, que solo depende de uno. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Primero necesitamos infinitas soluciones. Entonces, vean que en el primero yo puse alfa igual a menos 3. Perdón, alfa igual a 3 medios. Y la ecuación 3 estaba ligada a eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vean que, ¿qué pasa si alfa fuera distinto de menos 1 medio? Entonces estaría logrando que esos dos que están en verde sea 0. Pero beta menos alfa más 1 ya no. Ya es distinto de 0. O sea, el que está en morado sería distinto de 0. De ahí sale la condición donde la última fila todo es 0 excepto la última columna. Entonces de ahí ya el sistema no tendría solución. No tendría solución. Lo que es lo mismo que el sistema tiene solución vacía, ¿verdad?
Entonces otra vez, como le dije el problema anterior, todo se va ligando. Y el análisis también. El análisis todo se liga, ¿verdad? Primero analizamos que tenga infinita solución. Todo igual a cero. Toda la última fila. Luego, que no tenga solución es que todo que esté en verde, o sea, toda la última fila, sea cero, excepto lo que está en morado. De ahí es donde sale que beta sea distinto de cero. Que es otro que es este, perdón, que nos están pintando por acá, que estoy pintando en morado. Y ahora el último, ¿dónde sale el último? El último tal vez puede ser el más complicado. El más complicado, ¿verdad? Que nos dice si alfa es distinto de 3 medios y beta es R. Y beta es R. O sea, beta es cualquier valor. ¿De dónde sale ese análisis? Bueno, ese análisis sale igual. Yo necesito que alfa, perdón, yo necesito que alfa no, sino toda la última fila sea distinto de cero, ¿verdad? ¿Qué pasa si vamos a pintar esto en otro color? ¿Qué pasa si todo eso en verde es distinto de cero? Yo podría empezar a despejar todo, ¿verdad? Empezar a despejar todo. Al final de cuentas, que alfa sea distinto de cero y beta cualquier número. Beta cualquier número. ¿Por qué beta? Perdón, ¿por qué alfa es el único que tiene la restricción en este caso, que sea 3 medios? ¿Por qué? Porque vamos otra vez a que cuando yo quiero despejar mi ecuación, vamos a ir arriba, pero creo que está muy arriba. Cuando yo quiero despejar mi ecuación, voy a hacer un pequeño ejemplo acá. Si yo tengo cuadrito de un x3, por ejemplo, no sé, en general, y aquí un valor triangulito, yo ese cuadrito lo voy a pasar a dividir. Entonces, por eso necesariamente tiene que ser distinto de cero cuadrito. Y ya vemos que si alfa toma el valor de 3 medios, todo eso que está en verde es igual a cero. Entonces, por eso la condición de que alfa sea distinto de 3 medios. ¿Y beta? ¿Beta qué valor? Beta podría tomar cualquier valor. Igual siempre nos van a quedar infinitas soluciones, pero ahora solamente dependiendo de un parámetro de alfa 4. ¿Por qué? Porque se nos está cancelando, se nos va a cancelar X3. X3 se nos cancela. Entonces, acá es mucha práctica de todos los sistemas, porque puede ser que el sistema tenga solo una incógnita, dos incógnitas, puede ser que el sistema tenga incógnitas en el vector de la derecha solamente, puede ser que solo tenga incógnitas en la matriz de coeficientes, puede ser que tenga como en este ejemplo, que tenga en la matriz de coeficientes y también en el vector de la derecha. O sea, hay muchas posibilidades. Acá lo único es practicar y practicar y bueno, aprovechar las horas de atención al estudiante por si tiene alguna duda con un sistema, ¿verdad? Y entonces resolvemos ese sistema. Ahí igual vamos a tener varios ejemplos. Vean este es bastante complicado porque tenemos varios alfas, betas en varias filas, ¿verdad? En este caso es un sistema rectangular. ¿Por qué? Bueno, sabemos que estamos en el sistema rectangular, pero ¿cómo reconocerlo? Porque tengo solamente, eh, vamos a verlo por acá, x1, tengo x2 por ahí y tengo x3. Tengo tres incógnitas, pero tengo ¿cuántas ecuaciones? 1, 2, 3, 4 y 5 ecuaciones. Entonces la matriz de coeficientes es de 5 por 3. En este caso igual tenemos que lograr o intentar que la submatriz cuadrada 3 por 3 lograr una matriz identidad, o sea, una matriz diagonal o una matriz triangular superior, Gauss o Gauss-Jordan nuevamente. Analizar en este caso es posible que nos queden más parámetros o no, porque más bien tenemos más ecuaciones que incógnitas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo analizan y este lo vamos a dejar de tarea. Lo vamos a dejar de tarea para que la próxima clase alguno
lo presente con la solución. Solución. Entonces, la próxima clase, lo primero que van a hacer es enviar la solución del sistema, de este sistema, en un documento PDF al chat en Teams. Eso es lo que van a tener que hacer. Resolver esto, escanearlo y enviar la solución en el chat. Todos, todos. Aleatoriamente voy a escoger uno y lo vamos a revisar en la clase. Para terminar con ese pequeño repaso de sistemas. Entonces resolverlo, escanearlo y lo primero de clase es enviarlo al chat. Eso es lo primero que tienen que hacer. Entonces, luego ver sistemas de solución, terminar con este pequeño repaso, ¿verdad? Ya hubiera repaso de sistemas, ya habíamos terminado con todo el contenido. Vamos a pasar al siguiente tema, que ya este tema ya es para el segundo parcial, ¿verdad? Siguiente parcial. Otra vez recalco aquí la importancia de los sistemas antes de pasar. Yo lo hago para que estén, digámoslo así, advertidos y luego no pasen ahí que sistemas, que qué difícil o algo. Es practicar, practicar, practicar y ver todos los tipos de sistemas. ¿Ah? Vamos a ver si al final de la clase, mañana, les subo una práctica correspondiente al primer parcial. Los problemas, los ejercicios que entraron el ciclo anterior o ciclos anteriores del primer parcial, ¿verdad? Para que practiquen y vean más o menos cómo son esas preguntas, ¿verdad? Igual recuerden que en este caso, en curso, que sea la práctica no significa que son los mismos problemas que van a salir en el examen, ¿verdad? Porque a veces piensan eso. O piensan que con solo la práctica ya es suficiente. No. Acá es la práctica para examen y seguir practicando otros. Practicar y practicar, practicar y practicar, ¿verdad? Y además de practicar, entender lo que estamos haciendo. ¿Por qué es que estoy haciendo esto? ¿Por qué es que hago Gauss? ¿Por qué es que hago Gauss Jordan? Porque otra vez repito, los problemas, hay un montón de problemas distintos, un montón de sistemas distintos. Y si no sabemos cuál es la idea de resolver ese sistema, no vamos a poder resolver cualquier sistema que nos pongan ahí, ¿verdad? Entonces, siempre como les indico es, en realidad lo más importante es saber lo que estamos haciendo, por qué es que hago este paso, cómo comenzar, preguntarnos, saber todas las definiciones, todos los teoremas, lo que vimos, ¿verdad? Anteriormente. Si no lo sabemos, entonces hacer una fichita para que cuando estemos resolviendo los problemas, verificar esa fichita y con la práctica ya nos vamos aprendiendo ese de memoria, ¿verdad? La práctica es esencial para también el examen que nos dé tiempo, ¿verdad? Y no estar revisando todas las diapositivas, todos los videos. Uy, ¿dónde el profe dijo esto? O buscar en YouTube una solución del sistema, ¿verdad? Porque, siendo sincero, ¿verdad? Todos sabemos que a la hora del examen, ahora en esta manera presencial y remota, ¿verdad? En otro caso, si fuera presencial ya es un poco distinto, en presencial y remota. Muchos tienen la tentación de buscar el problema del internet o buscar ayuda o estar compartiendo ideas con compañeros, ¿verdad? Porque no está eso de que el profesor está en el lado y lo están viendo, ¿verdad? Entonces, que eso genera ahí mucha pérdida de tiempo. Genera pérdida de tiempo. Y, y luego están ahí reclamando que no nos alcanzó el tiempo, se nos olvidó la plataforma. El examen está hecho, está elaborado para el tiempo correspondiente. Entonces no habría problema con el tiempo, ¿verdad? No habría problema con el tiempo. Y recuerden que a la hora de hacer el examen, si tienen mal internet, por un día, tal vez podrían ir donde un amigo, ¿verdad? Con todas las medidas del caso, que tenga internet estable y ir a resolver
el examen, un amigo, donde la tía, no sé, donde el tío, donde el hermano que vive en otro lado, porque es prioridad, ¿verdad? Esto es prioridad, el examen. Usted está en la universidad y tiene que poner sus prioridades también. Entonces, bueno, terminando con eso, ¿verdad? Que para ustedes sería como un pequeño sermón, ¿verdad? Pero es un consejo. Entonces, vamos a pasar ahora a geometría de R2 y R3. Que aquí comenzamos entonces el material para el segundo parcial. Segundo parcial. Entonces, la primera parte va a ser igual muy teórico. Va a ser muy teórico. Igual, siempre, como les digo, la teoría es muy importante porque si no, no podríamos avanzar. Vamos a ver algunos conceptos en R2 y en R3 van a ser los mismos, entonces nos vamos a estar saltando algunas cosillas porque ¿qué es R2 y R3? Bueno, R2, dos entradas, ¿verdad? Como el par ordenado, lo que ya hemos visto en el colegio. Y R3 vamos a tener tres entradas, X1, X2 y X3. Si una fórmula es aplicada para X2, generalmente se va a aplicar para X3, pero por ejemplo, si tenía que sumar X1 más X2, entonces ahora es X1 más X2 más X3. Sumar las tres componentes. Entonces vamos a ir viendo por ahí. Tenemos que primero es vectores en R2, R3 y rectas y planos. Dice que los vectores en R2 son de la forma como vectores, ya los hemos visto, ¿verdad? Nótese que esta escritura es idéntica a la de los puntos del plano cartesiano, lo que vengo explicando prácticamente desde el inicio del curso. Sin embargo, desde un punto de vista físico, es conveniente no identificar un vector como un punto. Física, esto es muy útil en física. Es conveniente no identificar con un vector, sino como un objeto que posee magnitud, es decir, longitud y dirección. Entonces un vector posee magnitud y dirección. Que magnitud es lo mismo que longitud. Esos son dos conceptos básicos para el vector. Entonces, por ejemplo, si P es 5,2, es un punto del plano cartesiano, entonces se suele dibujar 5 en X y 2 en Y. Ya todos sabemos eso. Pero ahora el vector, ¿cómo lo dibujamos? Entonces el vector dice que se traza, ¿verdad? La línea que está en rojo y al final una flecha, que esa flecha coincide con mi puntito. 5,2. Acá. 5,2. Donde es claro que el vector posee una magnitud, o sea, una longitud que corresponde a lo largo de la flecha. Así como una dirección que es a la que apunta la flecha en un sentido circular de 360 grados. Imaginándonos por acá que tenemos, digámoslo así, un círculo. Entonces, por acá tendríamos un ángulo. Un cita, llamémoslo. Primero vamos a ver vectores en la posición estándar. Posición estándar es que su punto inicial acá está en el eje X, en el origen, ¿verdad? Y sus dos partes de rayo para formar el ángulo, uno está acá y el otro siempre va a estar sobre X, va a estar sobre el eje X. El otro podría estar, como en este ejemplo, en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. Pero uno de ellos siempre va a estar sobre el eje X. Sobre el eje X. Más adelante vamos a ver de este tipo que estén así. De esta manera. Ningún rayo que conforma el ángulo está sobre el eje X. Entonces ahora lo que tenemos que analizar es
Bueno, tendríamos que analizar cómo calcular esa magnitud y cómo calcular también esa dirección, cómo calcular la dirección de ese rayo, perdón, de ese vector. Entonces vamos a ver algo importante. Dice, la ubicación de un vector en el plano cartesiano no se considera importante. ¿Por qué? ¿Por qué no se considera importante? Vamos a ver. Dado que esto no afecta su magnitud y dirección. Por ejemplo, los vectores U y V, definidos a continuación, rojo y azul, se dicen equivalentes. Dado, dado que a pesar de encontrarse en posiciones distintas, poseen misma magnitud y misma dirección. Entonces, lo importante en vectores es la magnitud y la dirección. Por eso el estudio de la magnitud y la dirección. Es decir, que acá esta dirección es la misma que esta otra. Y si la magnitud aquí es, por ejemplo, L, acá esta magnitud tendría que ser L. Entonces, vamos a ver. Lo importante, saber eso, ¿no? Que no importa. Por eso es que al final de cuentas, todos los vamos a llevar que el punto inicial esté en el origen y la otra parte, si nosotros vemos acá, se formaría el ángulo igual acá. Bueno, sobre el eje X, ¿verdad? Sobre el eje X. Lo vamos a llevar siempre, esa parte que dibujo en rojo, sobre el eje X. Puedo trasladar, puedo agarrar eso y trasladarlo. ¿Por qué trasladarlo al origen? Porque va a ser más sencillo para realizar cálculos. Para realizar cálculos. Por eso es muy importante buscar los vectores equivalentes. Dice que de acuerdo a lo anterior y salvo que indique lo contrario, los vectores en R2 y eventualmente en R3 se dibujan partiendo desde el origen. ¿Verdad? Por lo mismo, porque los cálculos van a ser más sencillos. Entonces todos van a partir desde el origen. Tenemos tres ejemplos acá de vectores. Dice, es normal asociar un vector a la flecha PQ o el rayo, ¿verdad? Que es lo mismo. Aquí palabra más sencilla, una flecha para que sea más bonito. Que parte del punto P al punto Q, a llegar al punto Q. Pues en este caso, el punto P sería que el origen, que es donde parte, y el punto Q es donde está llegando la flechita, ¿verdad? El punto que nos dan. Sin embargo, esta no se encuentra partiendo desde el origen. En el caso, digamos, complicado. Por lo que suele considerar una traslación, ¿verdad? Entonces, recuerden que acá, en resumen, estamos viendo que vamos a partir siempre desde el origen. Si parte desde el origen, el punto P sería el origen y el punto Q de ahí el otro, ¿verdad? Pero también lo podríamos ver más general. Si el punto P no está en el origen y el Q por ahí, ¿verdad? Que sería en este caso el azul. Punto P y el punto Q, ¿verdad? El, el rojo también lo podríamos ver así, el punto Q y el punto, perdón, el punto P y el punto Q. Entonces, como les indiqué, es azul, es como agarrarlo y colocarlo en el rojo. Eso se llama una traslación, que eso es lo que nos están indicando acá. ¿Cómo realizar esa traslación? Y la traslación es sencilla. Dice que se puede considerar la traslación de PQ, el rayo, igual a Q menos P. O sea, restarlos. Acá lo que tenemos que tener en cuenta que vean que iniciamos con P, pero es el segundo en la resta. Segundo en la resta. Una forma de aprenderlo es, bueno, PQ, entonces inicio con el último. El último va a ser el primero para la resta. Porque si nosotros realizamos la resta al revés, por ejemplo, PQ, entonces más bien estamos buscando el rayo o la flecha QP. 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 Al final de cuentas lo que va a cambiar es la dirección, pero entonces recuerden que la dirección es muy importante acá, es muy importante.
nos va a cambiar el vector por menos. Si es v, por ejemplo, si v fuera 2 menos 1, entonces si yo le cambio la dirección así de esta manera, nos va a quedar que v sería como menos 2 y 1. Los signos nos va a cambiar. Que claro que ya este v1 y v2 son distintos, ¿verdad? Entonces tener cuidado con el orden de la resta. Y la resta son resta de vectores. Y nosotros ya sabemos cómo restar vectores. La resta de vectores es de entrada por entrada. Vamos a ver, entonces, bueno, acá nos dan un ejemplo. Y se considera la flecha PQ, donde P es 1, 1 y Q es 4 menos 2. O sea, P vean que no está en el origen. No está en el origen, que es el inicio. Así, el vector equivalente es Q menos P, ojo, ¿verdad? Que es PQ, entonces se inicia primero con la resta de Q. Q es 4 menos 2 y P es 1, 1. Utilizamos, restamos, resta normal de vectores, 4 menos 1, menos 2 menos 1, eso es 3 menos 3, menos 3. Entonces el valor de V es, vamos a ponerlo acá, 3, menos 3. Ese sería el vector. ¿Dónde inicia en el origen? Digámoslo en posición estándar. Acá en el dibujo lo están pintando de rojo y el azul es la flecha o el vector PQ. Entonces vean que ahí se vería complicado. Esto se vería complicado hasta en el dibujo. Más fácil y más bonito se ve que inicie desde el origen. Entonces lo trasladamos simplemente para que inicie en el origen. Para que inicie en el origen. Dice, donde al menos a nivel gráfico se evidencia que PQ y V poseen la misma magnitud y dirección. Otra vez, como dije al inicio, tenemos que concentrarnos en calcular al final de cuentas la magnitud y esa dirección. Acá se ve que sí, ¿verdad? Pero primero el dibujo tendría que estar a escala para ver que evidentemente sí tiene la misma magnitud y la misma dirección. Entonces aquí es donde viene la parte analítica, que aunque no podamos dibujarlo o el dibujo sea complicado, porque no somos perfectos para hacerlo a escala, entonces viene la parte analítica que es calcular los números. Sumas, restas, no tenemos fallo con las fórmulas. Entonces, de cálculo de la magnitud, sea v, x, y un vector, entonces se define una magnitud denotada como barritas v de la forma barritas igual a la raíz de x2 más y2. Entonces estas barritas en este caso no representan valor absoluto, ¿verdad? Hay que tener cuidado, o determinante. Pues ya aquí estamos en parte de geometría. Entonces tenemos que estar atentos a ver si es una matriz, o una matriz que queremos sacarle determinante, ¿verdad? Igualmente vimos en la materia anterior que una matriz la vamos a identificar con letra mayúscula. Entonces no podemos confundir acá que es un determinante. Y además es un vector no tiene determinante, no podemos sacarle el determinante. Pero no es valor absoluto. O determinante, sino es magnitud. Por eso en algunos casos, en algunos libros, o lo van a ver de esta manera, con dos barritas. Y así, x2 más y2. De esa manera, con dos barritas. Bueno, eso es en x2, en r2, ¿verdad? O sea, dos incógnitas. Pero que fuera en r2, es lo mismo, tendríamos un vector v, x, y, z, y entonces la magnitud sería, bueno, x a la 2 más y a la 2, y ahora le sumo la otra, z a la 2. Por eso que, como les mencioné al inicio, vamos a ver R2 detalladamente. Y las otras fórmulas para R3 solamente, bueno, es la misma, solo le agregamos la tercera entrada. La tercera entrada. ¿Verdad? Algunas sí van a cambiar, algunas fórmulas, así las vamos a ver detalladamente. Igual, recuerden que esas son notaciones, X y Y.
Podría ser que V lo denoten como x1 y x2, ¿verdad? Entonces igual es la media fórmula. Recuerde que eso solamente es notación. Entonces la magnitud es igual a la raíz de x1 a la 2 más x2 a la 2. Solo que en estos casos a veces no se utiliza porque suelen confundir el subíndice con el índice, ¿verdad? Se ve como más enredado. Pero entonces, a estar preparados también con la anotación, ¿verdad? Entonces, aquí nos tiene un resumen de dónde es que sale la fórmula, que en realidad es de aplicar Pitágoras. Un teorema tan sencillo, digamos, que vemos desde el colegio, lo estamos aplicando aquí en este curso que ya es de un nivel, digamos, más elevado y algo en vectores, ¿verdad? Entonces, algo tan fácil como Pitágoras que estamos viendo desde el colegio nos sirve para eso. Aquí es donde se van resolviendo las preguntas. Bueno, ¿para qué nos sirve Pitágoras? Bueno, nos servía para qué. Al final de cuentas nos sirve para calcular la magnitud de un vector. Y bueno, entonces ¿para qué ahora nos sirve calcular la magnitud de un vector? Bueno, ahí tendremos que irnos ya a la parte más aplicada. Ya sea, por ejemplo, en la parte de física. Ahí es donde se ve, como siempre yo les digo, que es ir caminando paso por paso, ¿verdad? Vamos en matemática, vamos primero a intentar gateando, nos vamos parando, subimos caminando, subimos corriendo, ¿verdad? Entonces por eso es que a veces no se ve en sí la aplicación, ¿verdad? Porque vamos paso por paso. Las aplicaciones ya de la vida real no son así tan sencillas. No vamos a sumar y restar solamente para poder aplicarla, ¿verdad? Entonces, y bueno, calcular la magnitud es bien sencillo porque solamente ya con la fórmula es sustituir los valores, ¿verdad? X y Y. Sustituyo X y Y y ya la calculadora. No importa cuáles son los valores, si son raíces, X, Y, igual, siempre lo mismo, X, Y. ¿Verdad? Ahí no nos vamos a detener mucho porque simplemente es sustituir los valores y la fórmula, aprenderse la fórmula. Una observación también dice, observe que si V es el vector cero, entonces la magnitud es cero, claro, porque 0 a la 2 es cero, más 0 a la 2 cero, 0 más 0 cero, y la raíz de cero es cero. De hecho, el vector cero es el único que posee magnitud, que no posee magnitud ni dirección, eso es muy importante. El único vector que no posee magnitud ni dirección es el vector cero. Por tal razón, desde un punto de vista geométrico, este se suele considerar como un caso degenerado. Un caso degenerado. Si lo analizamos, sería un punto nada más. ¿Qué sería V00? Sería un punto. Entonces, digámoslo así, como que no se está moviendo, no se está moviendo. Porque es solamente un puntito. Y entonces ahora la dirección. Aquí viene de dónde es que sale la fórmula, ¿verdad? Vamos a verla porque hay problemas que puede ser que lo necesitamos para encontrarla. Esa dirección. Entonces nosotros tenemos el vector, que es el que está en negrita, ¿verdad? Acá tenemos el punto final y el punto inicial en 0, 0. Entonces ese punto V tiene entradas en X y Y, ¿verdad? Nosotros podríamos dibujar un triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo. Y bueno, ver que esto es una altura. Y esta altura está medida por qué? Por el eje Y. Y acá está medida por el eje X. Que al final de cuentas, este es la entrada en X y acá es la entrada en Y de mi vector. Recuerden que este vector U es XY. Por ejemplo, podría ser, no sé, ¿qué se me ocurre? 3, 5. Entonces tendríamos que esta medida es igual a 3 y esta altura es 5. Y podríamos aplicar Pitágoras, ¿verdad? Pero en este caso no quiero encontrar este valor, no quiero encontrar la magnitud, sino más bien quiero encontrar cita. Acá es también donde viene el uso de la trigonometría. Para encontrar el ángulo tengo el lado opuesto al ángulo y el lado adyacente. Y el lado adyacente, que sería el X, ¿verdad? Que sería el X. Entonces con eso podríamos aplicar tangente.
tangente de cita es el lado opuesto, que sería y entre x. Y entre x. Entonces, dice que así se tiene que cita es arcotangente de y entre x. Despejamos para cita, ¿verdad? Que ya eso ya lo sabemos en teoría. ¿Cómo despejar para un ángulo? Resolver ecuaciones trigonométricas. Aplicamos arcotangente. Entonces cita es arcotangente y entre x. Pero esto implica que solamente es válido para menos pi medios y pi medios. O sea, cita tiene que estar entre esos valores. Y entonces ya en este teorema ya nos dan el resumen, ¿verdad? Ya nos dan el resumen de cómo calcular esa magnitud. Vamos a ver. El primero que fue el que calculamos, el que estaba arriba. Si x es mayor que 0. O sea, si x está acá, en la parte positiva. Si x está en la parte positiva, entonces cita es simplemente arcotangente y entre x. Pero ahora si x es menor que 0. O sea, si más bien esta lo tenemos acá, en esta parte, al lado de la izquierda. Entonces cita es pi más arcotangente y entre x. ¿Por qué eso? Porque al final de cuentas esto es un ángulo, estamos trabajando con ángulos coterminales, ¿verdad? Y ángulos de referencia, por eso es este pi. Noten que aquí están trabajando con pi, entonces acá todo lo vamos a trabajar en radianes. Entonces la calculadora la tenemos que pasar a radianes siempre cuando vamos a trabajar con estos ángulos, siempre en radianes. O hacer el cambio de radianes a grados, perdón, y trabajarlo así, y luego al final la solución de grados pasarla a radianes. Y recordar que yo cuando pasamos o cuando paso la calculadora a radianes, recordar siempre devolverla a grados, porque si hacemos cálculos en radianes, esos cálculos se pueden ver afectados, Luego nos dice, si x es igual a 0, si x es igual a 0, o sea, si la entrada de mi vector es 0, pero y es positivo, entonces cita es pi medios. Pero ahora, si x es negativo, si x es igual a 0 y y es negativo, entonces el resultado es menos pi medios. Entonces hay que manejarlo por ahí y analizar. Todo está en el análisis de x. El x me dice la dirección. Si es tomar 1, 2, 3 o 4. 1 y 2 se basan en el signo del x. Luego, si el x es negativo, tengo que analizar el signo de y. Si es positivo, 3. Si es negativo, 4. Entonces vamos a ver los ejemplos, que igualmente ya con una fórmula es sencillo. Entonces, vean que en este caso el x es mayor que 0. Entonces estamos en el primer caso, simplemente es cita es arcotangente de x, perdón, de y entre x. Listo. En el segundo, el x es menor que 0. Entonces estamos en el segundo caso de sumar pi más arcotangente de y entre x. De y entre x. Arcotangente de y entre x. Y bueno, ahí lo que nos dé el resultado en la calculadora. Luego, también el tercer caso es cuando x es negativo. Entonces igual, pi más arcotangente de menos 1, perdón, estoy poniendo los números, de y entre x. Recuerden acá, hago un recordatorio, que arcotangente de x es lo mismo que lo pongan así, tangente a la menos 1 de x, ¿verdad? Porque siempre tienen esa duda, que si es lo mismo, solamente notación, ¿verdad? Solamente es que a veces el tangente a la menos 1 no se utiliza porque se puede confundir que está a la menos 1 y le dan la vuelta o con otra notación, ¿verdad? Se lo pueden confundir.
Luego vean que el último ejemplo es x igual a 0. Entonces tenemos que analizar la y. En este caso la y es negativa, ¿verdad? Entonces cita es menos pi medios. Aquí no tenemos que hacer ningún cálculo. Ya acá nos dan el resultado. Por ejemplo, ¿qué pasa si, bueno, vamos a ver si tenemos, no tenemos un ejemplo más. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un otro z igual 0,5? La x es 0 y entonces en este caso la y es positiva. Entonces, cita es igual a pi medios. Simple, no habría que calcular nada. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros lo dibujamos, vamos a dibujarlo por acá para que vean los casos. Si nosotros lo dibujamos, un pequeñito por acá, ¿qué es lo que está pasando ahí? Como el x es 0, estaría coincidiendo acá, ¿verdad? Coinciden. Bueno, vamos a verlo por acá para que quede más claro. 3. En ese caso 3 sería acá, ¿verdad? Ahí es donde formo el ángulo de 90. Y en el caso 4, ¿qué sería? Más bien sería que el vector está acá. Que el vector está ahí, ¿verdad? 0 en x, 0 en x y algo en y, algo positivo. Igual acá, 0 en x y algo negativo en y. Entonces el ángulo acá, si lo vemos de esta manera, ¿por qué es menos pi medios? Si lo vemos de esta manera, sería acá. Sería todo ese ángulo. Todo ese ángulo es 270 grados. Cuando ponen grados, recuerden siempre ponerle, digámoslo así, ese circulito indicando que es grado. Si no lo ponen, se sobreentiende que es radianes. 270 es igual a 3 pi medios. Pero entonces usualmente no se trabaja así, sino lo que se trabaja para que sea más bonito es más bien con los, vamos a hacerlo en otro color, en rojo, con la parte negativa. Con la parte negativa. Que la parte negativa en ese caso sería menos 90 grados. Que eso es menos pi medios. Menos pi medios. ¿No? Por eso, si nos devolvemos acá, vamos a volvernos arribita. ¿Qué nos decía ahí? Que arcotangente es igual a, perdón, cita es igual a arcotangente de y entre x. Pero esto implica que solamente cuando cita esté ahí. ¿Por qué así? Bueno, recuerden que esto es lo mismo en el caso positivo, donde el x esté acá, ¿verdad? Bueno, por acá. Donde esté acá, donde el x es positivo o está acá, ¿verdad? En estos ambos casos, el x es positivo, siempre es positivo, siempre es mayor que 0. Y acá igual, el x es mayor que 0. Siempre es mayor que 0 el x. El x siempre es mayor que 0. Y entrada en y, cualquier otra entrada, ¿verdad? Acá, bueno, en este caso positiva porque está arriba. Y acá vamos a borrar esto. Y aquí mayor que 0. Y aquí y negativo. Y negativo. Pero ¿qué está pasando ahí? Siempre está sobre sobre esto que está acá en color morado. Podríamos decir que en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. No podríamos decir que eso está, o sería, digamos, más feo decir, bueno, esa fórmula es válida de 0 a pi medios. Y luego de 3 pi medios a 2 pi. Entonces, bueno, 2 pi lo podemos escribir abierto porque ya está en 0, que es lo mismo, coincide. Además, por eso, ¿lo ven? Queda más fácil, bueno, decir, comienza en menos pi medios, que sería este de acá,
y termina en pi, que es lo mismo. Es lo mismo que los dos intervalos que escribí acá, que los dos intervalos, ¿verdad? Que esos dos. Y siempre estamos trabajando donde el x es positivo, donde el x es positivo, donde el x es positivo. Entonces, mucho ojo, cuando nos dan un ángulo y queremos calcular ya sea el x o el y, verificar en qué cuadrante estamos trabajando, ¿verdad? Porque acá nos están dando x y y y quiero calcular cita. Puede ser que más bien me den x, perdón, puede ser más bien que me den cita y quiero calcular x y y o solamente el y. Entonces hay que tener cuidado con los signos, ¿verdad? Hay que tener igual cuidado con los signos. Hay que tener igual. Entonces, tenemos otra anotación por acá. Vamos a ver. Dice que considera un vector cualquiera, v, x, y, así como los vectores canónicos. Los vectores canónicos, recuerden que era 1, 0 y 0, 1. Que eso lo hemos visto al inicio, cuando estamos viendo la matriz de identidad. Que la matriz de identidad, su columna eran vectores canónicos, ¿verdad? Los vectores canónicos eran... Acá, los vectores canónicos eran un vector donde todas sus entradas son 0, excepto la entrada i, ¿verdad? O la entrada o lo que está en la posición i o j. En este caso, bueno, como estamos en R2, solo tenemos dos entradas, entrada 1 y entrada 2. Entonces, los vectores canónicos 1, 0 y 0, 1. Si estamos en R3, ¿qué sería en R3? En R3 sería, bueno, los vectores canónicos serían 1, 0, 0. Tiene tres entradas. Ahora 0, 1, 0. Y el último, donde la entrada 3 es 1, 0, 0, 1. Esos serían los vectores canónicos en R3. En R3. Entonces, ¿para qué es? Bueno, eso simplemente es para tener otra notación. Una notación que vamos a ver eh, en rectas y plano. Y esto es una notación que utilizan mucho los físicos. Entonces nos dice que x, y lo puedes expresar como x, 0 más 0, y. Lo separo en dos. Lo separo en dos con suma. Pero entonces ahora puedo sacar como a factor común esa x, ¿verdad? Como si fuera una constante. Bueno, en realidad es una constante al final cuando tenemos el número, porque aquí representa un número, ¿verdad? Igual con la y. Y entonces nos va a quedar x por 1,0, y por 0,1. Pero esto que vamos a pintar en verde son los vectores, son los vectores canónicos, son los vectores canónicos. Entonces, ahora podemos expresar el vector v como x y techo más y techo, donde x y y son las entradas de ese vector. Lo que está acompañado de y techo es la entrada del vector en x. Lo que está acompañado de j techo es la entrada en y. La coordenada y es una forma de cómo expresar el vector. Igual vamos a ver lo mismo en R3. En R3 le agregamos 1, entonces en este caso usualmente se utiliza K techo, la otra letra, que es la que acompaña al Z. Dice, este hecho se utiliza para expresar vectores en una notación sin paréntesis, ¿verdad? Sin paréntesis, donde el número que acompaña a la entrada ahí techo es la primera componente y que acompaña J techo es la segunda componente, lo que está explicando, ¿verdad? Y como dice, solamente para eliminar los paréntesis y en realidad matemáticamente es para que sea más bonito y eso depende de qué entra ahí. También se utiliza para eh, cálculo 3, esta notación se utiliza mucho.
Entonces vean que simplemente, bueno, es sencillo. Acá U es 2 y techo más 3 J techo. Esto es X y esto es Y. X, Y, con paréntesis. X menos 1 y J es 1. Cuando no está, recuerden que siempre está el 1 imaginario. Acá vean que está en desorden. Primero está el J techo. Entonces es Y, no importa. Y techo es el que acompaña el X. El orden no importa. Puede estar a J techo o Y techo primero, como está en este ejemplo. Que lo importante es ver quién acompaña ahí. Entonces el que acompaña ahí techo es la coordenada X. Y el que acompaña J techo es la coordenada Y. Sin importar el orden. X y Y. Luego el ejemplo 4 es curioso. Vamos a ver, dice que Z es igual a menos 3 J techo. Falta Y techo. ¿Qué pasa cuando nos falta 1? Bueno, simplemente cuando nos falta es 0, ¿verdad? Porque eso lo puedo expresar así. 0 como Y techo menos 3 J techo. 0 por Y techo es 0, ¿verdad? Que es lo mismo, pues, escribirlo así para que quede más claro. 0 por 1,0 menos 3 0,1, ¿verdad? En este caso tendríamos aquí en morado el escalar 0 multiplicándose por el vector, por el vector 1,0, ¿verdad? Un vector canónico. 0 por ese vector es 0, ¿verdad? Eso lo habíamos visto anteriormente. Entonces simplemente nos queda 3 menos 3, 0, 1. Por eso es que nos queda menos 3 J techo. Eso sería paso por paso lo que está sucediendo ahí. El 0 siempre absorbe. Ese siempre se ha visto en cualquier fórmula. Vean que siempre lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo una cuadrática, para ligarlo con una noción básica que ustedes ya saben, conocimientos previos a x a la 2 más bx más c. Eso nosotros si lo queríamos factorizar, por ejemplo, hallar la solución y nos daban esta ecuación, 2x a la 2 más, vamos a ver, vamos a ponerle acá que sea menos para que tenga solución, menos 3 igual a 0. Entonces nosotros metíamos en la calculadora, ¿A quién es? A es igual a 2. ¿Pero quién es el B? Bueno, como el B no está, es 0. Eso ya lo sabíamos. Y el C es menos 3. Entonces igual cuando falta un valor, es 0. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el 0 lo está absorbiendo y no es necesario ponerlo. Aquí pasa lo mismo. Entonces, como siempre les digo, no es que el curso sea difícil, sino tal vez que ustedes vean un curso y todo lo logramos, todo lo logramos. No, en matemáticas no podemos hacer eso. No podemos borrar ese cassette. En matemáticas tienen que todo ir guardándolo ahí. Tienen que ir guardándolo todo. Tienen que ir guardando todos esos contenidos. Porque vean que al final de cuentas es lo mismo. Acá es lo mismo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Algunos conceptitos de cómo realizar alguna operación, cómo sumar, cómo restarla. Vean que operaciones elementales, igual operaciones elementales, de lo complicado es, o lo que hay que tener cuidado es un montón de operaciones y escribir bien todo en orden. Pero al final, ¿qué estamos viendo? Solamente sumas y restas y multiplicaciones. Entonces dice que considera los vectores 2, 1 y 4, 2, cuyas representaciones gráficas vienen dadas por U en color como morado, parece como un azul, y V en rojo, ¿verdad? Vean que el V va desde acá, ¿verdad? Todo viene acá. ¿Sí? Desde ahí viene el V. Nótese que U y V poseen la misma dirección, pero con distinta magnitud. La magnitud de U es raíz de 5 y la magnitud de U es raíz de 5 y la magnitud de V es 2 raíz de 5. En general, existe una infinita cantidad de vectores con una misma dirección, cita, por lo que en ocasiones, cuando solo se requiere representar una dirección con un vector, se utiliza el vector unitario, el cual es único. Entonces, también si ustedes notan algo, en V, yo podría sacar 2, el escalar 2 como a factor común. Entonces, 2 nos va a quedar 2 y 1.
Entonces, v lo puedes expresar como 2 por 1. 2 por 1. Porque u es 2, 1. Sencillo de verlo, ¿verdad? Por eso es que la magnitud es raíz de 5 en un caso, en u, y en la otra es 2 raíz de 5. 2 raíz de 5. La diferencia es que estoy multiplicando por 2 el v, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelante, que son vectores paralelos. Son vectores paralelos. Son vectores paralelos. Son vectores paralelos. Pues aquí por el momento nos interesa la magnitud, que dice que un vector unitario. Vamos a ver qué es un vector unitario. Dice que un vector unitario es cuando su magnitud es 1. Claro, ¿verdad? La misma palabra lo dice unitario. Su magnitud 1. Si la magnitud no es 1, entonces de ahí no es un vector unitario, ¿verdad? Si la magnitud es 2, ya no es unitario. Entonces calculamos la magnitud de estos ejemplos y nos da que es 1. Claro, aquí vamos a preguntarnos, todos los vectores no tienen magnitud 1. ¿Cómo podemos lograr que todo vector tenga magnitud 1? Porque estos son ejemplos particulares. Pero por ejemplo, vamos a ver. Esto es U2, 1. U2, 1. U2, 1 tiene magnitud raíz de 5. Tiene magnitud raíz de 5. ¿Verdad? La magnitud de U es raíz de 5. ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo podría ser que esa magnitud sea 1? Bueno, como que ya yo tendría que dividir, digamos, raíz de 5 acá, y eso es igual a 1. Pero eso no lo podríamos hacer así nomás, ¿verdad? Porque no estaría correcto, no estaría correcto. No estaría del todo correcto, ¿verdad? Entonces, eh, hay que ver cómo lo hacemos, ¿verdad? Hay que ver cómo lo podemos hacer, porque así estaría incorrecto. Pero esa es como la idea, lo que yo quiero es, decir, la magnitud de raíz de 5, como que dividirlo entre raíz de 5 para que nos dé 1, para que nos dé 1. Vamos a ver, vamos a borrar esto que está aquí incorrecto, es la idea general, ¿verdad? Pero vamos a ver que en esta idea es lo que se basa, es de que se basa cómo calcular o cómo generar vectores unitarios, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, vamos a verlo por ahí, otra vez. ¿Qué fue lo que hice? Dividir la magnitud entre raíz de 5. Entonces, más bien, no dividamos la magnitud, sino más bien, desde el inicio del vector, lo dividimos entre raíz de 5. ¿Por qué? Porque yo sé que a la hora de calcular la magnitud de U, el raíz de 5 es una constante, entonces la constante se va a conservar. Nos afecta y tendría que calcular la magnitud de 2, 1. Faltaron los paréntesis de 2, 1. Y la magnitud de ese vector ya la calculamos, que es raíz de 5. Y ahora sí nos da 1. Entonces, ese es el procedimiento general para calcular un vector unitario. Siempre dividirlo entre su magnitud. Y donde viene el ejemplo, dice, en el caso de que el vector sea distinto de 0, claro, porque si no sería todo 0, ¿verdad? No tiene magnitud. Eso lo hemos visto anteriormente. No tiene magnitud ni dirección. No sea unitario, es posible deducir de este un nuevo vector unitario con la misma dirección de v. A través de la fórmula, por ejemplo, ¿verdad? Si v no es unitario, entonces podemos generar un vector unitario de la siguiente forma. Dividido entre la magnitud de v. Que eso fue lo que hice anteriormente. Vamos a escribir otra vez el ejemplo para que quede claro acá. Vamos a escribirlo igual, como v. V es 2, 1. Y su magnitud encontramos que era raíz, sin el paréntesis, raíz de 5, ¿verdad? Esa es la magnitud, raíz de 5. Entonces nos vamos a generar un u que es v entre su magnitud, ¿verdad? Entonces el nuevo vector unitario es 1 entre la magnitud raíz de 5, que es 2, 1.
que igual es escalar, lo puedo ingresar o meter, digámoslo así, al vector, que nos va a quedar 2 raíz de 5 entre 1 raíz de 5. Si yo calculo la magnitud de ese vector U, esto es igual a la magnitud de V entre ya la magnitud de V, pero entonces este V es constante, como dije anteriormente, y solo tendré que calcular nuevamente la magnitud de V, que eso se va a cancelar, se cancela y se cancela, y eso es 1. Es 1. Si notamos anteriormente, vamos a ver, en este ejemplo, está dividido por raíz de 2, por raíz de 2. Entonces en realidad ya este vector estaba normalizado, porque había un vector V que era 1, 1. Pero entonces la magnitud de V es 1 a la 2 más 1 a la 2, que eso es igual a raíz de 2. Entonces ya ahí lo normalizaron. Ya ahí nos estaban engañando. Ya se estaban normalizados, ¿verdad? Entonces, a este proceso se llama normalización. Y igual lo podemos expresar como I techo y J techo. Cualquier vector lo podemos expresar de esta manera. Dice ejercicio. Encuentre el o los valores de alfa tales que sea unitario. Bueno, vamos a resolver este problema por acá. Vamos a resolverlo. Primero vamos a agregar una paginita por acá. La parte, no hacemos solo ejercicio porque la parte teórica también es muy importante, ¿verdad? Porque a veces me dicen, profe, si solo fuera el problema es más directo, ¿verdad? Pero claro, hay que ver la parte teórica también para entenderla, ¿verdad? Y si hacemos un problema donde no hay conocimiento de nada, ese problema también se va a hacer muy largo porque tenemos que recordar cómo sumar vectores, cómo hacer esto, porque es un vector unitario, todo, ir recordando todo, ¿verdad? Por eso es que a veces al final de cuentas, si ustedes ven muchos videos de YouTube, Google Profe, que me recuerdo, Alex, bueno, otros, un montón que hay, dicen, explica mejor que mi profesor, explica un montón, porque claro, ya aunque ustedes no piensen, ya llevan una noción de la clase y ya no van desde cero, ¿verdad? El video. Además, tal vez un video se dura 20 minutos, 25 minutos explicando solo un problema, que un profesor normal no puede durar ese tiempo un solo problema, no puede durar 40 minutos. Y otro punto a tomar en cuenta es que ya ustedes van a buscar un video, por lo general a veces, ¿verdad? Hablo en general, ya cuando una semana antes de clase. Y entonces ahí sí ponen toda su atención al video. En cambio en clase no, se confían, te falta mucho para el examen, no van estudiando ni nada. Pues claramente no van a comprender mucho y ya cuando estemos por la tercera semana o segunda semana ya se les va a olvidar todo, ¿verdad? Por eso yo siempre les digo es ir trabajando conforme vemos la materia. Entonces vamos a este problema y vamos a desglosarlo. Vamos a ir desglosándolo. Entonces me dice que encuentro los valores con alfa que pertenece a R distinto de cero, tales que sea unitario. Entonces, dice que sea unitario. Aquí está la clave. Esta es la clave de sea unitario. Aquí es donde viene la teoría. ¿Qué es que sea unitario? Bueno, voy desglosando. Primero es que ¿qué? Su magnitud sea 1. Entonces que la magnitud sea igual a 1. Ah, ok. Entonces, ¿cómo calculo la magnitud? Tengo que calcular la magnitud. Según la fórmula, si V tiene entradas X y Y. Entonces la magnitud de V lo calculo como X a la 2 más Y a la 2. ¿Ven cómo lo voy pensando? Ok, entonces vamos, pura teoría. Y entonces, ok, tengo V que es XY. En mi problema tengo un vector V con ciertas entradas. Entonces, esto va a ser mi X y esto va a ser mi Y. Ok,
Ok, vamos bien. ¿Qué sería el punto 3? Paso por pasito. X es 1 alfa raíz de 2. Y Y es alfa raíz de 2. Ok. Ya identifiqué que tengo que hacer. Calcular la magnitud y que sea igual a 1 porque es un vector unitario. Pero entonces me pregunté cómo calculo la magnitud con la fórmula. Luego identifiqué quién es X, quién es Y. Y ahora entonces vamos al punto 1 otra vez. Que nos dice encuentren los valores tales que sea unitario. Entonces, bueno, para que sea unitario se debe cumplir la ecuación 1. Que la magnitud sea igual a 1. Pero entonces yo ya sé cómo calcular la magnitud. La magnitud del vector v es la raíz x2 más y2. Eso lo saqué del paso 2 igual a 1. Estoy copiando solamente las fórmulas. Y luego identifiqué quién es x. Ah, bueno, identifiqué quién es x. Entonces sustituyo. X dice que es 1 entre alfa. Vamos a hacer ese alfa un poquito más pequeñito. Alfa raíz de 2. Y el x está a la 2. Entonces todo a la 2. Más identifiqué quién es el y. El y es alfa raíz de 2. Todo a la 2 porque el x está a la 2. La raíz, que no se me puede olvidar, igual a 1. Entonces vean que acá, lo que señalo en esa flecha, se nos convirtió en una ecuación. La pregunta al final de cuentas es una ecuación. Entonces lo analicé paso por paso, según mi teoría. Y logré ver que es una ecuación. ¿Una ecuación en términos de quién? Una ecuación en términos de alfa. Entonces ahora aquí, bueno, acá me recuerdo cómo resolver las ecuaciones. Hasta aquí llegó la parte de álgebra lineal. Aplicar mis conocimientos, la teoría de álgebra lineal, que es un vector unitario, cómo calcular la magnitud. Bueno, ahora todo lo voy reescribiendo nada más, identifiqué el x, y ahora es resolver la ecuación. Ahora aquí es álgebra, digamos, básica, ¿verdad? ¿Cómo resuelve la ecuación con radical? Bueno, quiero eliminar la raíz, ¿verdad? Entonces elevo ambos lados al cuadrado. Elevo ambos lados al cuadrado. Y entonces se elimina la raíz. Nos va a quedar 1. Primero cambio acá. Tiene la flechita. Nos va a quedar 1. No se me cambió por aquí. Entonces, ahora sí. 1 entre alfa raíz de 2. Todo a la 2. Más alfa raíz de 2. Todo a la 2. Y si elevo el 1 a la 2 es 1. Entonces no pasa nada. Y ahora quiero mover el alfa, ¿verdad? Para despejarlo. Entonces este 2 lo voy a distribuir, ¿verdad? Este 2 se distribuye. 1 a la 2 es 1. Alfa a la 2 es alfa a la 2. Raíz de 2 a la 2 es 2. Se pierde la raíz. Más alfa a la 2 es alfa a la 2. Raíz de 2 a la 2 es 2. Igual a 1. Entonces ahora para poder despejar alfa, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo que tenga alfa lo tengo que pasar hacia arriba, ¿verdad? En el numerador. Veo que acá tengo un alfa. Pues tengo que ver cómo hago con ese alfa, ¿verdad? Voy a borrar eso y lo voy a reescribir más bonito, que me quede el 2 de primero, ¿verdad? No es que esté malo, sino solamente visualmente se ve mejor de esta manera. Alfa a la 2. Primero siempre las constantes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sumar, ¿verdad? Y esto lo vamos a sumar con, como dicen ustedes, con la carita feliz, con carita X de así, ¿verdad? Pues lo sumamos. Multiplicamos los de abajo para sacar el denominador. Eso es 2 por 2, 4. Y el alfa a la 2 se nos conserva. Luego la primera acá, 1 por 2. 1 por 2, 2. Luego alfa a la 2 por 2 alfa 2. Eso nos va a quedar 2 alfa a la 2 por alfa a la 2 es alfa a la 4. Igual a 1. Y ahora esto que está aquí en color morado,
que está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Lo vamos a pasar a multiplicar. Voy a agregar una página más. Y entonces nos va a quedar de esta manera. 2 más 2 alfa a la 4 igual a 1 por 4 alfa a la 2 es 4 alfa a la 2. Y entonces, como me está quedando una ecuación polinómica de grado mayor o igual a 4, todo lo igual a 0, ¿verdad? Todo lo paso a la izquierda. Y en orden, 2 alfa a la 4. Luego es 4 alfa a la 2 menos 2 igual a 0. Y aquí entonces, como dicen, hay que agarrarse con esta ecuación. ¿Cómo podemos resolver esa ecuación, verdad? Bueno, primero podemos ver que todo hay un factor común 2. Si saco factor común 2, me va a quedar alfa a la 4 menos 2 alfa 2 menos 1, ¿verdad? Menos 1, perdón, aquí es más porque eso no pasó, acá es más. Igual a 0. Este 2 que está multiplicando lo paso a dividir al otro lado. Como es 0, se nos va a perder, ¿verdad? 0 entre 2 es 0. Alfa 4 menos 2 alfa a la 2 más 1 igual a 0. Y ahora resolver esa ecuación, que esto lo podemos resolver con una división sintética. Entonces, sería, voy a hacerlo por acá a la derecha, es 1, no está alfa 3, entonces lo completo con 0. Menos 2, no está alfa 1, lo completo con 0 y el 1. El primero siempre se baja. Y aquí es 1 menos 1, porque la constante es 1. 1 por 1, 1. 0 más 1, 1. 1 por 1, 1. Menos 2 más 1, menos 1. 1 por 1, menos 1. Y 0 menos 1 es menos 1. Y 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 más menos 1, eso es 0. Entonces está bien, está perfecto. Ahí nos da 0. ¿Verdad? Ahí nos da 0. Entonces, ahora reescribimos. Esto factorizado es x menos 1. El primer término, ¿verdad? Este que está en color verde. Este que está en color verde. Y luego disminuyamos el grado. Aquí nos va a quedar x3, x2, x y la constante. Entonces, bueno, en este caso, no es x, ¿verdad? Eso es lo usual, es alfa. Entonces, alfa 3 más alfa 2 menos alfa menos 1 igual a 0. Esa es la costumbre. Voy a borrar esto para que no se confundan. La costumbre de escribir x. Alfa 3, alfa 2 y alfa. Y ahora entonces igual tendríamos que factorizar este al cubo, ¿verdad? Este que voy a pintar en morado. El que está en morado. No me agarra. Ahora sí. El que está en morado ahí. A veces me cuesta agarrarlo así. Entonces vamos a ver. Igual una adición sintética es 1, 1, menos 1, menos 1. Vamos a probar con el 1 otra vez, a ver. Bajamos el 1, 1 por 1, 1, 2, 2 por 1, 2, menos 1 más 2, 1, 1 por 1, 1, menos 1 más 1, 0. Funciona. Entonces bajo un grado, o sea, alfa 2, alfa y la constante. Entonces nos va quedando como alfa. Y ahora color negro. Sería alfa menos 1. Luego acá cambiamos el signo, ¿verdad? Alfa menos 1. Alfa a la 2 más 2 alfa más 1 igual a 0. Alfa menos 1 por alfa menos 1 es alfa menos 1 a la 2, porque es 2 veces lo mismo. Y este otro lo tendríamos que calcular. Acá podríamos usar ya la calculadora, nuestra gran amiga. Menú, alfa A, 2, 2. El A es 1, el B es 2 y el A es 1. X menos 1, solo nos da un valor, entonces quiere decir que es alfa menos 1.
a la 2. Bueno, entonces alfa menos 1 a la 2 por alfa menos 1 a la 2 es alfa menos 1 a la 4 igual a 0. Y de aquí nos sale que alfa es igual a 1. Alfa es igual a 1. Entonces, el único valor que hace que v sea unitario es alfa igual a 1. Al final, si notan entonces, ese v se convirtió en un ejemplo anterior. Raíz de 2, porque alfa es 1. 1 raíz de 2. ¿No? Ese alfa, ¿quién sería? Vamos a ver por acá. Este que está acá, que está en verde. ¿Ven? ¿Sí? Entonces vamos a ver algo aquí. Recuerden que este curso en realidad no es necesario, digamos que aparezca todo el procedimiento de la ecuación, ¿verdad? Ya aquí en este punto vamos a encerrarlo aquí con una nubecita. Vamos a ver si encuentro la nubecita. En este punto acá ya no es necesario que ustedes me hagan todo el procedimiento. A ver. Ok. Ya no es necesario que ustedes me realicen todo el procedimiento de, de resolver la ecuación. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que no se acá sí, ahora sí. Ahí a ese punto ya no es necesario que ustedes me hagan todo este procedimiento, ¿verdad? Yo les sé por qué, porque tal vez algunos no tienen calculadora, o tal vez algunos tienen calculadoras de las viejitas, no sé, ¿verdad? Entonces, ya con esta, si tienen esta acá, la FX 570, 991, entonces vean que ustedes vienen acá, menú, alfa, a, polinomio 2, y aquí dice selecciona el grado, viene hasta 4. Entonces en este caso, en esta calculadora puedo meter hasta 4, o sea, podría meterla hasta ahí. El A es 2, el B es 0 porque no está, el C es menos 2, el D es 0 porque no está, y el A es 1. Y acá entonces nos pueden dar todas las soluciones, posiblemente, ¿verdad? Nos da decimal, vamos a ver si ve que algo metí mal. A ver, ajá, escribí, vamos a ver. Lo escribí que el A es 1, 2, que diga. Pues el A es 1, es 0. Acá, vamos a ver. El A es 1, el 0 es, el B es 0. Luego el B es menos 3 y acá es 1. ¿No? Esto es x1 y x es menos 1. ¿No? Bueno, aquí parece que nos está dando un error, ¿verdad? Algo hicimos mal. Porque aquí solo nos está dando menos 1. Dice que las soluciones son menos 1 y 1, ¿verdad? Creo que nos equivocamos en algo. Vamos a ver. Alfa igual a menos 1. Creo que fue acá que nos equivocamos. Vamos a ver. Bueno, que me equivoqué. Se me olvidó cambiarle el signo al valor. Alfa 2, 2. En la cuadrática era 1, 2 y 1. Claro, nos da x igual a menos 1, ¿verdad? Pero recuerde que hay que cambiarle de signo, ¿verdad? Entonces acá es más positivo. Entonces acá no nos va a quedar de esa manera, sino nos va a quedar alfa menos 1 a la 2. Ah, bueno, como lo tenemos, ¿verdad? Solo que cada uno pierde el cuadrado. Va a quedar alfa más 1 igual a 0. Y esto, para hacer un paso más, podríamos hacer que alfa es igual a menos 1 igual a 0, o alfa más 1 es igual a 0. Y ahí es donde sale cada valor, que alfa es igual a 1 y alfa es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces lo ven. Listo, ahí. Se me olvidó, ¿verdad? Eso de no utilizar tanto la calculadora. Creo que todo el tiempo de la clase la calculadora estuvo ahí, hasta ahora lo utilizamos, ¿verdad? ¿Por qué acá en color menta se perdieron los cuadrados? Porque bueno, en realidad sacamos raíz a ambos lados y la raíz de 0 es 0, ¿verdad? Pues creo que con esto vamos terminando ya la clase. Igual, ¿verdad? Igual más bien, depende de la calculadora que tengan, lo pueden ingresar desde acá. Porque algunas, las más viejitas tienen hasta 3 nada más. Entonces lo meten ahí directamente, ya nos va a dar la solución, ¿verdad? Entonces depende de la calculadora que tengan. Lo que sí debe aparecer son todos los pasos anteriores, ¿verdad?
Y entonces vamos a ver hasta acá, vamos a llegar a esta clase. Pues esta clase es hasta aquí llegamos, la semana 5, clase 1. Clase 1. Hasta aquí vamos a llegar. Recuerden que cualquier duda o pregunta, para eso vamos a tener la siguiente clase, ¿verdad? Si quedó alguna duda con esta, entonces la vamos a resolver antes de seguir con el material. Y recuerden que tienen que resolver el sistema. Apenas inicie la clase, envían el documento PDF con la solución en el chat de Teams. En el chat de Teams, bien clarito, ¿verdad? Bien clarito. Entonces, con esto estaríamos terminando la clase por hoy. Hasta luego a todos. Se cuidan mucho y nos veremos en la próxima clase.